Iniciamos el debate en Razón de Estado. Vamos a hacer un análisis postelectoral y vamos a hablar también sobre el futuro gobierno. Tenemos para ello a tres analistas. En primer lugar, a Jorge Ceballos, internacionalista, Renzo Rosal, politólogo, y Marinés Rivera, politóloga. Muchas gracias a los tres por estar en Razón de Estado. Renzo, ¿qué conclusiones podemos sacar de este proceso electoral 2019? ¿Fue un proceso que fortaleció la democracia o fue un proceso en el cual retrocedimos? ¿Cuál es su lectura? Bueno, desde ese doble panorama diríamos que es, yo diría, una elección que lo que busca es mantener, darle continuidad al régimen como tal, y por lo tanto es como un momento de agotamiento, donde se expresa agotamiento, y eso creo que el indicador de la baja participación nos de alguna forma resume el tema del descontento, la apatía, la desesperanza. Es decir, las elecciones ya no fueron lo que representaron quizás eventos anteriores, algún hálito, digamos, de alguna ruta, algún momento de posibilidad. Ahora no representan nada, y tal parecería que más bien, ya sea Sandra Torres o Alejandro Yamatei, representaban como elementos de retroceso para el país. Así que creo yo que lo que se vislumbra por adelante le tocará fundamentalmente un especie como de gobierno otra vez e intentar un segundo momento de transición, de una transición que se quiso hacer con las elecciones de 2015, que no se logró, todo el contrario, estamos en el actual caos de país en buena medida, que se precipitó durante la gestión de Jimmy Morales, y bajo estas mismas circunstancias de un nuevo intento con Alejandro Yamatei y lo que puede venir de aquí en la transición y fundamentalmente de enero de 2020 en adelante. Marinés, su lectura. Bueno, yo considero que sí se retrocedió de cierta forma. Creo que esto se le atribuye a varias cuestiones, empezando el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que nos dieron como resultado el proceso electoral en el que vivimos, el tema de regulación de medios de comunicación, el tema del Tribunal Supremo Electoral, que volvió un Tribunal Supremo Electoral bastante centralizado, más no fortalecido. Entonces vimos unos resultados de un caos electoral para mí realmente. Creo que estas reformas de cierta forma apuntaban a favorecer al Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Recordemos que fueron reformas promovidas en su momento por Mario Taracena, en mi opinión, y que al final del día pues terminaron favoreciendo por factores externos a Alejandro Yamatei. Sin duda alguna, como bien lo decía mi compañero, el abstencionismo refleja sin duda que los ciudadanos estamos descontentos con lo que tenemos, estamos descontentos con la clase política, y de aquí en adelante pues a Alejandro Yamatei se le viene un reto, porque el tema es que tienes unos votos relacionados con un tema bastante alto de abstencionismo, y también tienes votos nulos, votos en blanco. Entonces tienes también que preguntarte con qué tanta legitimidad cuenta el gobierno de Yamatei para gobernar los próximos 4 años. Jorge, ¿fue mejor el proceso 2015 que el 2019 porque estuvieron de por medio las reformas electorales del 2016? ¿Así lo tenemos que entender? Yo creo que las reformas sí eran positivas y creo que le daban muchas herramientas al tribunal a hacer las cosas de mejor manera. Pero recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, los fallos que han tenido es consecuencia no de esta magistratura, sino de un proceso de desgaste de la institucionalidad del proceso electoral o de todo el sistema de partidos políticos y demás. Entonces, las reformas para mí pudieron ser positivas, pero la implementación dejó muchos vacíos por dejadez del tribunal, por inclusive dejadez de los partidos políticos. Y cuando vemos la apatía de la ciudadanía es porque los partidos políticos se han dedicado a querer ganar votos y no a hacer democracia partidaria. Entonces ahí empezamos. Y por otro lado, el ciudadano ha dejado que los partidos se desentiendan de las necesidades, se desentiendan de los verdaderos problemas. Y entonces no podemos esperar que el proceso electoral mejore si no hay un trabajo desde la ciudadanía, desde cambios de los partidos políticos y sobre todo un reconocimiento que la democracia sí se mantuvo por el proceso electoral con sus errores y demás, pero no es que le llame la atención a los ciudadanos a vivir en esta democracia donde los partidos no ponen cosas nuevas, no ponen más transparencia, no ponen más rendición de cuentas y sobre todo una apertura a fiscalíceme y participemos. Pero tal y como ustedes lo plantean, entonces es un escenario bastante gris para el país. ¿Cuál es el futuro de esta incipiente democracia en los próximos 4 años? ¿Realmente vamos a tener un gobierno peor que el actual, por ejemplo, que tiene unos altos índices de impopularidad? ¿O cómo plantean ustedes el futuro gobierno? Renzo. Siempre hay un margen, digámosle, aunque sea reducido, de poder hacer cosas en positivo.
Entonces, aquí, aunque el carril, digamos, entre lo deseable y lo posible, vayamos ahora a un asunto más pequeñito, es decir, el margen de maniobra del siguiente gobierno va a ser reducido. Pero si eso lo utiliza en términos estratégicos, que pueda, por ejemplo, posicionarse el tema de la estabilidad de la política, de la estabilidad social, de la estabilidad política. No estoy hablando necesariamente de pensar en grandes transformaciones, de eso hay que olvidarse, creo yo, pero al menos nivelar y dejar el momento de crisis de larga duración que hemos tenido desde 2015, me parece que sería un punto importantísimo. ¿Nos tenemos que olvidar de las reformas entonces, Marinés? No, desde mi punto de vista, no. Ahorita lo que hay que apelar es a reformas en temas de reforma a la ley electoral. Considero que también reformas al tema de ley de servicio civil, que también se ha hablado mucho del tema de meritocracia dentro de las instituciones. Considero que, como decían aquí, hay que darle el beneficio de la duda a Alejandro Yamatei. Tiene 4 años para demostrar. No sé qué tantos cambios sustanciales puede lograr o puede abordar. Ya vimos que hay cambios puntuales en el tema de que quiere reformar el Parlacén, por ejemplo. Ya presentó su gabinete de ministros, que ya lo había hecho desde campaña electoral, ya venía diciendo algunos nombres. Ya dijo que va a hablar del tema migratorio. Entonces, él tiene el reto ahorita también, sobre todo con el tema de migración, creo yo, también empezar a generar oportunidades para el país en general. Jorge, ¿qué reformas? ¿Hay realmente un margen de maniobra para impulsar una agenda de reformas o no? Más que pedirlas, es necesario hacerlo. A ver, cuando ustedes hablan de que este sistema político ha desencantado a la población, si ha desencantado es que necesita ser reformado, porque si vamos a seguir con lo mismo, pues en 4 años vamos a estar tal vez con índices de abstencionismo más altos. Pero yo creo que aquí hay que dividir las cosas. En el sistema político de los actores, entiéndase partidos y demás, y otra cosa, el sistema de gobierno de poder responder a las necesidades de los ciudadanos. Especialmente con el tema de migración, que hoy, querramos o no, es un tema que va a estar muy fuerte, porque es una necesidad también para nuestro socio más cercano y más fuerte. El problema que tenemos es que todos tenemos expectativas muy altas, porque el plan de trabajo quiere generar empleos, quiere generar seguridad, pero tenemos que reconocer que si no se hace una estrategia de territorio, según las necesidades de ese territorio, el presupuesto se tiene que hacer también de una manera más puntual y específica, vamos a seguir recibiendo lo mismo. O sea, tenemos que pasar del discurso electoral a un discurso más de gobierno y decir, bueno, hay muchas necesidades, pero tenemos que priorizar A, B, C. Y ese es el margen que le puedo dar a este gobierno, decir, bueno, yo no tengo que competir para ganar elecciones en 4 años, sino tengo que trabajar para generar por lo menos bases para responder a necesidades como salud, educación y seguridad. Pero no se le puede dar a todo el país de un solo. Vamos a empezar con ciertos puntos que muestren resultados. La capacidad que tenga el presidente electo Yamatei de unir a los sectores, que eso no ha hecho este gobierno, va a ser el primer paso para mostrar que quiere avanzar en una agenda mínima. Renzo, ¿de verdad solamente se tiene que dedicar a administrar o tiene que aspirar a algo más? Creo que el aspiracional es fundamental y además es muy humano y en política también, pero sin dejar esa parte hay que ser como muy realista. Y para mí un elemento que es fundamental es que la institucionalidad es precaria. Y por lo tanto, cualquier cosa que estamos hablando, inclusive muchas reformas legales, que la ley de servicio civil, bueno, todo lo que aquí se ha mencionado, que es muy positivo, requiere unos mínimos de institucionalidad que no cumplimos. Entonces, guste o no, tiene que dedicar tiempo, esfuerzo, recursos a una reconstrucción de esos mínimos del aparato de gobierno, de la administración pública. De lo contrario, pues nos vamos a quedar volando, digamos, en muchas iniciativas. A ver, déjenme cuestionar esto, digamos, hoy estamos como estamos, con ese nivel de precariedad, porque precisamente tenemos un sistema que no ha funcionado. Tenemos un sistema político clientelar, que tiene programas que obviamente compran votos, que lo que hacen es jugar política sucia. Digamos, tenemos un sistema perverso. Y eso es lo que nos tiene con índices de desarrollo humano muy bajos. Tenemos que transformar este sistema, porque si no, de verdad, vamos a seguir con lo mismo. Y lo que hemos tenido es simplemente salvarnos de proyectos perversos como el de Valdizón en su momento o como el de Sandra Torres, aunque obviamente aquí se puede discutir, pero digamos, ¿cómo hacemos para evitar que estemos en esa posición débil de institucionalidad? ¿Qué reformas se tienen que hacer? Más allá de administrar solamente.
Es que también no podemos echarle todo el poder a solo hacer reformas de leyes. O sea, también tiene que haber un contrapeso de los sectores, sea de los liderazgos económicos, de los liderazgos sociales. O sea, tenemos que cambiar un poco la cultura. Las reformas tienen que ir en paralelo. Los programas sociales, nos guste o no, en Guatemala se tienen que dar en ciertas áreas, porque no puedes competir contra las estadísticas de desnutrición, de mortalidad infantil. O sea, sí hay que hacerlo. Cuando mencionaba el tema y lo criticaba era porque se ha hecho de una forma poco transparente para comprar votos. Ahí no, pero estamos, creo que estamos de acuerdo en que tienen que hacerse de forma correcta. Ese es el primer paso que tiene que dar el gobierno. ¿Cómo muestra esos planes o esos programas sociales de una manera transparente, de una manera técnica y que no busque ganar votos, sino busque resolver las necesidades? Reformas sí hay que hacerlas. Servicio civil definitivamente es importante, pero si no sabes qué tenés también en la casa, ¿cómo vas a hacer una reforma? El presidente Jimmy Morales ofreció un censo y lo estamos esperando todavía. Exactamente. Eso hay que hacerlo. No podemos seguir pidiendo reformas si no tenemos datos, si no tenemos información concreta. Porque si no, pasa con las reformas a la ley electoral. Se hizo en el ámbito o en el momento que todos estábamos, que queríamos cambios, pero no se consideraron ciertos aspectos. Entonces, hay que buscar la madurez de los sectores y que se transformen en reformas técnicas, pero también políticas viablemente. Y no hay que olvidar que mucho de lo que estamos hablando pasa, nos guste o no, por decisiones en el Congreso de la República. Así es, y el Congreso de la República es parte, digamos, del problema, por decirlo en una medida. Y hay que ver que Alejandro Yamatei, su propia bancada, 16, 17 diputados, es absolutamente insuficiente. Y habrá que ver a quiénes suma. Alejandro Yamatei creo que ha hecho mencionar la idea de crear un especie como de bloque de varios partidos. Y eso está muy bien. Pero fue lo mismo que hizo el FCN. Pero sumó unas fuerzas que ahí les cuento, ¿verdad? En este caso habrá que pensarse si ese bloque va a integrar o no a la UCN, por ejemplo, que es un bloque que numéricamente, si se trata solo de números, interesa. Pero si uno comienza a ver para adentro, dice, bueno, te vas a juntar con ese tipo de personajes y además vas a juntar también la bancada del FCN, que quedó, o la bancada de Partido Todos, o bancadas que son, digamos, en buena medida integradas por personajes muy cuestionables, porque solo se trata de sumar para inclusive superar el número de los 54 diputados de la UNE, sumemos, pero el tema es que nos vamos a quedar con un combo que en lugar de generarle, digamos, motricidad o tracción al siguiente gobierno, le va a generar todo lo contrario, un nivel de desgastes muy profundos. Entonces, digamos que, porque todo eso se necesita para poder impulsar reformas. De lo contrario, vamos a estar en este programa dentro de 4 años diciendo otra vez, porque estas leyes además son un déficit que venimos acumulando de hace tiempo. Yo creo que el cambio va en dos vías. Primero, el gobierno actual tiene que recuperar cierta legitimidad, esa confianza a las instituciones, a la institucionalidad. Y segundo, el tema de reformas, considero yo, como habíamos hablado, reformas a la ley electoral y a partidos políticos, el buscar que los ciudadanos se acerquen mucho más a sus representantes. Yo creía, por ejemplo, que podíamos tener un partido institucionalizado ya como la UNE, que nació en el 2002 y que no ha muerto, pero ahora tenemos un posible escenario, una posible cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza por temas de financiamiento electoral ilícito, que nos da otro escenario. Tenemos 52 diputados dentro del Congreso de la República que pertenecen a este partido, y que si el día de mañana el partido desaparece, son 52 diputados independientes, y que tenemos que preguntarnos también a qué intereses van a empezar a responder estos diputados independientes, hacia dónde se van a aliar. Yamatei ha hablado desde primera vuelta, recuerdo mucho, en el tema de consenso, de buscar consensos entre los partidos políticos para pues, poder él gobernar dentro de este periodo de gobierno, pero creo que vale la pena cuestionarnos también cuál va a ser el futuro de la bancada más grande del Congreso también para ejecutar. Debería ser cancelado la UNE, Renzo. Digamos como lo fue en su momento el PP líder. Tiene todos los ingredientes para ello. Es el único sobreviviente, digamos, de esa embestida fuerte que dejó fuera al Partido Patriota y al Partido Líder. Entonces, la ecuación hay que completarla, y en buena medida yo diría que el antivoto del domingo tiene que ver con ese mensaje. Entonces, me parece que además no solo un asunto de orden estrictamente político, sino me parece que desde el punto de vista jurídico tiene elementos importantísimos, y probablemente hasta casos que no se han lanzado sobre la mesa que deberían de significar la cancelación del partido. De eso no tengo duda. ¿Cómo articular el Congreso entonces para que pueda responder a una agenda de país? ¿Es posible, Jorge, o el Congreso está perdido, por así decirlo? Tenemos que dividir que todavía nos faltan 5 meses de esta legislatura, 6 meses, y vienen
decisiones muy importantes, la Corte Suprema de Justicia y demás. Articularlo en este momento va a ser un poco difícil porque 97 diputados se van, que ya no tienen nada que perder en aprobar cualquier cosa. Lo que viene es que son 19 representaciones las que van a estar a partir del 14 de enero del 2020. Articular eso va a ser complejo y tiene que tener mucha madurez, pero también tiene que tener liderazgo. Y el liderazgo va a ser tanto en algunas personas claves del Congreso, pero también desde el mensaje que da el presidente, porque si no se da esa comunicación, vamos a seguir recibiendo lo que hemos recibido en los últimos 8 años, donde tal vez hay un bloque grande que se opone a todo o que cuestiona todo, pero tampoco deja avanzar. O por otro lado, hay grupos pequeños que se han logrado articular de mejor manera, pero han aprobado cosas que van en contra de la nación, en contra de mejorar la calidad de vida. Entonces es importante buscar líderes en la nueva legislatura, pero también el mensaje del presidente. ¿Cuál deberían, según ustedes, en 30 segundos que nos quedan, ser el error que debe evitar Alejandro Yamatei? María-Inés. Yo creo que ahorita el error que tiene que ser lo más transparente posible. Creo que tiene que buscar buenas líneas de comunicación. Hemos visto cómo el presidente Morales ha fallado en su tema de gobernar porque no ha sido transparente y claro en diferentes cuestiones que ha llevado a cabo. Por ejemplo, el tema del acuerdo migratorio, el tema de la compra de los aviones, todo por esta falta de transparencia, esta falta de comunicación. Creo que el nuevo presidente tiene que tener un reto de llevar una buena comunicación con el pueblo de Guatemala y ser lo más transparente. Creo que moderación, cuidado muchísimo con sus propios problemas, digamos, de personalidad que pueda sonar como un líder autoritario, hay que tener cuidado con eso. Y lo otro es no darle en ningún momento apetencia a los extremos, ni a la extrema derecha, digamos, ni a la extrema izquierda, sino ubicarse en un asunto, en una actitud mucho más dialogante. Jorge. Sumado a esos dos, algo importante, trabajar con la realidad del país, o sea, no ofrecer más de lo que pueda dar por querer apagar fuegos con ciertos sectores, pactos colectivos, negociaciones fuera de la claridad con el mismo Congreso, especialmente que ahorita puede ser que no esté en sus manos la negociación de este presupuesto, pero el del próximo año. Entonces, comunicación, transparencia y moderación. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Hasta aquí el debate de esta noche. Nos vemos la próxima semana.